Bueno, vamos a hacer la demostración de Lax-Mills. Okay. Demostración. Entonces, primer paso, son varios. Sea un elemento de H está fijo. Entonces, fíjense que para cada elemento fijo U está en un espacio de Hilbert. Si yo pienso en el mapeo que manda B a V en B de U, B, este es U y este es B. ¿Ah? Si yo pienso en este mapeo, pues este mapeo es un funcional lineal y continuo sobre H. ¿Por qué? Algo que ustedes ya deben saber de análisis es que las formas bilineales, de hecho un mapeo multilineal es continuo si y solo si, cualquier mapeo multilineal es continuo, en este caso las formas bilineales, si y solo si existe una constante positiva, tal que esto es menor o igual que esa constante por la norma de U, por la norma de B. Ajá. Entonces, queda claro que esto es un mapeo, dejando fija U, esto es un mapeo lineal, ¿no? Pues porque le pedimos que fuera forma bilineal. ¿Por qué es continuo? Por esto, porque dejen fija U, entonces su constante de continuidad es esta, ahí está, ¿sí? Ahí está la continuidad, ¿va? Es para cada U es continuo, ¿sí? Bien. Ok. Es un funcional lineal y continuo sobre H. Entonces, por lema de Riesz, existe un único W en H que cumple que B de U, B es W con B para toda B en H. ¿A poco no? ¿Sí o no? Pues es un funcional lineal y continuo, ¿no? Entonces se debe poder escribir en términos del producto interno de H. ¿Sale? Perdón aquí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el operador A de U, como el que le pega a W, ¿sí? Definimos A de U igual a W, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces B de U, B se puede escribir como A de U con B, ¿sale? Para toda U, B en H. El operador está bien definido por la unicidad de Riesz, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a demostrar primero es que A, que va de H en H, es un operador lineal y continuo. Es un operador lineal y continuo, ¿sí? Entonces, pues sean lambda 1, lambda 2 en R y U1, U2 mi espacio de Hilbert H. Para cada B en H tengo que A de lambda 1 U1 más lambda 2 U2 con B, esto es, según la definición de A, esto es B en lambda 1 U1
más lambda 2 U2 con B. Pero esta es una forma bilineal, entonces esto es igual a lambda 1 de B de U1, B más lambda 2 de B de U2 con B. Ajá. Y esto es igual entonces a lambda 1 de AU1 con B más lambda 2 de AU2 con B. Pero otra vez, linealidad del producto interno, esto es lambda 1 A de U1 más lambda 2 de AU2 con B. Y esto es válido para toda B. Entonces ahí está lo que queríamos, la linealidad, ¿no? ¿Sale? Permítanme un momento, se me abrió una herida del gimnasio. Ok. A es lineal, entonces. ¿Sale? Ahí. Aquí estamos. Bien. Además, fíjense. La norma de A de U al cuadrado es A de U con A de U, pero según la definición esto es B de U, AU, ¿sí o no? Pero como B es lineal y continua, pues existe una M, tal que esto es menor o igual que M por la norma de U por la norma de AU, lo cual implica que entonces la norma de AU es menor o igual que M por la norma de U, lo cual me da continuidad. A es continuo. ¿Va? Fíjense que además, notemos además que A es inyectivo. Ajá. Es inyectivo pues por coercividad. Tenemos que beta por la norma de U al cuadrado es menor o igual que B de U, U, ajá, que es AU con U, ajá, y esto es menor o igual por Cauchy-Schwarz que la norma de AU por la norma de U, ¿sí? Eso quiere decir que entonces beta por la norma de U es menor o igual que A por U, ¿sí? Entonces esto es inyectividad, ¿sí? Vamos a ver todavía más. Vamos a demostrar que A es inyectivo y a esto pónganle 1, ¿sí? De hecho esto es más fuerte que ser inyectivo.
Esto es lo que se llama estimación a priori. Ya verán qué es. ¿Va? Bien. Vamos a mostrar que el rango de A es cerrado en el espacio de Hilbert. Bueno, sea X un elemento del espacio de Hilbert, punto límite del rango. ¿Sí? Pues entonces ya se la saben, ¿no? Existe un xn en el rango de A tal que xn converge a x. Una asociación en el rango que converge a x en h. ¿Sí? Pero por estar en el rango esto, entonces existe una sucesión un, ¿ok? En h también, tal que x yo lo puedo escribir como a de un, y yo sé que esto, perdón, xn converge a x. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces la sucesión a un es de Cauchy en h, es de Hilbert, ¿no? Entonces existe un u en h tal que un converge a u por 1. ¿Sí o no? Porque fíjense, a de un al ser de Cauchy, por la linealidad de A, esto es igual a de un menos um. Entonces, por la coercividad, por 1, esto es mayor o igual que beta por un menos um. Si esto es de Cauchy, esto es otro es de Cauchy, ¿no? En un espacio de Hilbert eso converge. ¿Sale? ¿Okay? Eso converge a un U. Bien. Y por continuidad, pues A de un debe converger a A de U, ¿sí o no? Y ya estuvo, ¿no? Porque por lo tanto, por unicidad de límite, A de U es X, ¿sí o no? Ajá. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que por lo tanto, el rango de A es igual a su cerradura. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que el rango de A de hecho es H. O sea, este operador A no nada más es inyectivo, es sobre. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo por contradicción. De no ser así, como el rango de A es cerrado, pues existe una W en H, tal que W está en el ortogonal del rango de A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo no puedo aplicar este argumento sin este resultado. O sea, estoy usando el teorema de proyección, ¿no? Que me dice que
H se puede escribir como la suma directa de dos subespacios cerrados, ¿no? M, un subespacio cerrado y su ortogonal. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. Entonces dices, bueno, estoy escribiendo H como rango de A y el ortogonal del rango. Para que H fuera el rango, igual al rango de A, debe ocurrir que esto sea 0. ¿Sí o no? Pero bueno, si estás suponiendo la contradicción, entonces estás suponiendo que hay al menos un elemento aquí distinto de 0, ¿no? Teorema de la proyección. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Entonces, eso quiere decir que A de W con W vale 0. ¿Sí o no? Porque W es ortogonal al rango. Ahí está. ¿Sí? Y por lo tanto, B de W con W, que es igual a de W con W y que esto vale 0, por coercividad esto es mayor o igual que beta por la norma de W al cuadrado. Eso quiere decir que entonces W es 0. Esto es una contradicción. Por lo tanto, el rango debe ser todo H. ¿Sale? El rango debe ser todo H. ¿Ok? Bien. Entonces, ya casi acabamos. Por lema de Riesz existe un único F pico en H, tal que el emparejamiento de F con B se escribe como F pico con B. ¿Sale? Para todo B en H. Entonces, como A es biyectivo, existe U en H, tal que A de U es F gorro. ¿Va? F pico, le puse, perdón, F pico. ¿Sale? A de U es F pico. Bueno, pero entonces, fíjense, el emparejamiento de F con B, esto es F gorro con B por Riesz. Bueno, pero esto es entonces por la biyectividad de A, esto es A de U con B. Pero esto, según la forma bilineal, es B de U con B. Y ya estuvo. Para todo B en mi espacio de Hilbert. Ahí está. Probamos existencia. Ya estuvo. Este es el U. El U es el que viene asegurado por la biyectividad de A. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a demostrar la unicidad. Fíjense, si existen U y U gorro en H, tales que B de U, B es igual al emparejamiento de F con B, y esto es al mismo tiempo B de U gorro, B, podemos restar entonces las formas bilineales y usar linealidad fijando la B, ¿no? Es decir, en la primera entrada. ¿Sí? Entonces, de ser así, tengo que B
de U gorro menos U con B es 0 para todo B en H, ¿no? Y tomamos B, escogemos B igual a U gorro menos U, ¿ok? Y entonces B de U gorro menos U con U gorro menos U es igual a 0, pero la coercividad dice que esto es mayor o igual que beta por la norma de U gorro menos U al cuadrado. Por lo tanto, U gorro es U. Esta unicidad. La coercividad es lo que en el parciales 1 he estado llamando la estimación a priori. Ajá. En este caso, la estimación a priori, vean que, fíjense, dice la norma de U al cuadrado por un beta es menor o igual, la coercividad dice que es menor o igual que B de U, U. Bueno, si U es la solución, entonces esto es igual a F al emparejamiento de F con U en lugar de B, ¿no? Porque es para toda B en H y U es en particular un elemento de H. Pero fíjense, la continuidad de esto, de este funcional lineal continuo, me dice que esto es menor o igual que alguna constante, ajá, independiente de U, por la norma de U. Y ya estuvo. ¿Qué me está diciendo esto? Que la norma de U es menor o igual que C entre beta. Esta es una estimación a priori. Si para aquellos que, bueno, aquel que está llevando parciales 1, yo encontré estimaciones a priori así, que te estiman la norma en L infinito en L2 en términos de cosas conocidas. La C es conocida porque es la norma de F. Ajá. La beta es conocida porque es información de la forma bilineal. Esto es la estimación a priori. ¿Pero en qué norma? En la del espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert te indica quién es la estimación a priori. ¿Vale? ¿Va? Entonces, y si se dan cuenta, es la coercividad la que nos aseguró un montón de cosas. Nos aseguró la biyectividad, la inyectividad, la unicidad, ¿no? Es esencial. ¿Sale? ¿Okay? Entonces, la coercividad hace las veces de la estimación a priori. Es la estimación a priori. ¿Sí? Falta una parte del enunciado, pero vamos a dejarla aquí por el momento. Gracias.